Bueno. Muy buenos días, mi nombre es Cristian y el día de hoy vengo a hablarles de la vida y obra de Miguel. Ey, ese no es. No estamos hablando de las tortugas ninja. Ya, quiten esa imagen. Ya, ahora sí. El día de hoy vengo a hablarles de la vida y obra de Miguel Ángel mientras hago un timelapse retratando en tatuaje una de sus obras más importantes. Hablando un poco más desde mi pequeña perspectiva, antes de dar un contexto histórico, Miguel Ángel era un artista muy adelantado a su época, realizando obras magníficas como el David, la Capilla Sixtina, entre otros. Algo que recalco era la majestuosidad y precisión en la anatomía al esculpir, por supuesto guiándonos en los cánones de belleza de la época. Por otro lado, sus pinturas sobresalían por la dificultad de estas mismas, se destacaba mucho por la composición complejas y sus formatos. En lo personal, mi obra favorita es La creación de Adán, en cuyas interpretaciones han variado a lo largo del tiempo, y siendo un referente para creaciones posteriores. Por ejemplo, en el mundo del tatuaje es muy usada para realizar diseños distintos. Ya hablando un poco más acerca de la vida de Miguel Ángel, fue un escultor, pintor, arquitecto y poeta italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas. Por más de 70 años consagrado entre Florencia y Roma. Nació el 6 de marzo de 1475 en Campoise, una villa de la Toscana cerca de Arezzo. Fue el segundo de 5 hijos varones, de Ludovico di Leonardo Buonarroti di Simone y de Francesca di Neri del Minato di Siena. Pana, repetí esos nombres como 5 veces. Uy, qué cosa tan difícil de pronunciar, hombre. El padre, cuyo nombre no pienso repetir, le hizo estudiar gramática en Florencia con el maestro Francesco da Urbino. Miguel Ángel quería ser artista y cuando comunicó a su padre que deseaba seguir en el camino del arte, tuvieron muchas discusiones, ya que en aquella época era oficio poco reconocido. Desde muy joven manifestó sus dotes artísticos, para la escultura, disciplina en la cual empezó a sobresalir. En abril de 1488, con 12 años de edad y gracias al consejo de Francesco Granacci, otro joven que se dedicaba a la pintura, entró en el taller de los famosos Ghirlandaio, Domenico y Davide. Su familia de los Ghirlandaio, qué nombre tan difícil de pronunciar, formalizaron un contrato de estudios durante 3 años. Miguel Ángel murió en Roma en 1564, antes de ver acabada su obra, en la edad de 88 años, acompañado por su secretario Daniele da Volterra y por su fiel amigo Tommaso Baccarelli. Había dejado escrito que deseaba ser enterrado en Florencia. Ya hablando un poco más acerca de una de sus obras más importantes y la que a mí al parecer tengo más afinidad, que es el David, siendo una obra consagrada entre 1501 y 1504, obra encargada por la ópera de Duomo de la Catedral de San María de Fiore de Florencia. Desde mi punto de vista y ya saliéndome de la historia del David, siendo esta una obra representación de la belleza del hombre según los estándares de la época, un hombre fornido, bien parecido, siendo esculpido con una mirada profunda que genera seguridad, haciendo un alto contraste con lo que se supone era la historia del David original, siendo este un hombre pequeño cuyas carencias en físico se veían opacadas por su gran intelecto que lo llevó a derrotar a Goliat. Siendo este para mí, a pesar de su gran acabado, alejándose un poco de la esencia del David y magnificando la imagen del héroe canónico. Ya mirando un poco la historia colombiana en nuestro contexto histórico, lleno de violencia y masacres, el contexto del David puede ser un paralelismo con el heroísmo, pero visto desde un contexto más realista. Asimismo, Miguel Ángel Rojas, 5 segundos para descansar la garganta que me está doliendo, ¡ay Dios!, retrata la imagen del David a partir de una serie de fotografías,
con un modelo humano, siendo este un ex soldado dado de baja por lesiones graves como lo es la pérdida de una de sus piernas. Asimismo nos muestra a partir del contexto del David la realidad de este supuesto heroísmo, siendo este un simple soldado. Nos muestra también los horrores de la guerra, más que todo en Colombia, siendo este un país golpeado por años de conflicto armado, lleno de mentiras y contradicciones que nos han llevado a una polarización sesgada políticamente, y al ver las expresiones del ex soldado, viendo cómo las luchas de clases solo traen decadencia, desgracia y no un heroísmo mágico que nos cuenta la religión o las mitologías. El David de Milán ha sido una de las obras más consecuentes de los últimos años, consagrada y alabada, pero viéndolo desde una perspectiva más realista, nos recuerda cómo los horrores de la guerra pueden dejar secuelas importantes y permanentes.